se ha tratado de descifrar por qué hay tantas lenguas en el mundo. Se habla de que las lenguas actuales del mundo empezaron seguramente a florecer hace unos 200.000 años, cuando aparece el primer hombre sobre la faz de la Tierra, hombre anatómicamente moderno, lo que en los libros nos dicen que se llaman Homo sapiens sapiens, que somos nosotros, cualquiera de nosotros somos Homo sapiens sapiens. Empiezan a aparecer las primeras lenguas o los primeros productos lingüísticos que van a dar pie a las lenguas modernas. Se habla que en un principio, en algún momento, debieron haberse hablado unas 60.000 lenguas, más o menos. Pero con el paso del tiempo, estas lenguas se fueron reduciendo y luego hubo un momento en que volvieron a diversificarse de manera notable. Y hoy, en México y en el mundo, vivimos un proceso de adelgazamiento de las lenguas. Se habla de que las lenguas en el mundo, más o menos, se hablan, cerca de 7.000 lenguas. Van a desaparecer el 80% en el siglo XXI y están desapareciendo a un ritmo bastante acelerado. Se habla de que desaparece una lengua cada semana en el mundo. De las lenguas, de las 364 lenguas indígenas que se hablan en México actualmente, de esas van a desaparecer el 80% también. Todas las lenguas como el amuzgo, el quiqui, el aguacateco, el quirigua, etcétera, van a ir desapareciendo y solamente van a quedar el español y algunas de las lenguas indígenas que tienen más o menos 1 millón de hablantes. Distribuidas en todo el territorio mexicano, están concentradas básicamente en el sureste de México, en el estado de Hidalgo, en el estado de Guerrero, en el estado sobre todo de Oaxaca, Chiapas y la península de Yucatán. Ahí están concentradas las lenguas, aunque tenemos otros lugares donde tenemos también hablantes de lenguas indígenas, como sería en la Huasteca Potosina, como sería en Jalisco, etc. Luego, estas lenguas que posiblemente hayan provenido de una sola lengua, se empiezan a diversificar y empiezan a hablarse en diferentes partes, y con las migraciones se empiezan a diversificar. Les voy a poner el ejemplo para que me comprendan lo que les estoy diciendo. Es que el latín se hablaba en Italia, pero en gran parte del subcontinente europeo, en el norte de África y en Galilea. Y con el paso del tiempo, pasaron 1000 años, y ese latín se empezó a diversificar y se empezó a hablar como lenguas, primero como dialectos. Un dialecto es una forma regional de hablar una lengua. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros que hablamos español, hablamos la lengua española, pero al mismo tiempo hablamos el dialecto mexicano del español. Y los madrileños hablan el dialecto madrileño del español, y los argentinos hablan el dialecto argentino del español. Entonces, los dialectos son las formas regionales de hablar una lengua. Okay. Entonces, y fácilmente lo entendemos. Por ejemplo, nosotros en México, una forma, no hablamos así, yo mismo no estoy hablando así, pero si ustedes salen fuera del país, van a decir, es que los mexicanos hablan así, ¿no? Y van a decir, no, sí, ese es mexicano. O lo mismo, bueno, es cierto, vive, la que bonita es bonita, la que no, que lo pegue. Entonces, es argentino, ¿no? O también tenemos formas dialectales de hablar, por ejemplo, el español en el norte, que dice, ¿sabes qué se raza? Agarre la onda. Ese es del norte. Y el otro dice, oye, bochito, el diente hermoso, te digo una bomba. Dice, este es de Mérida. Bueno, eso es aquí solamente por la entonación. Marqué los dialectos, pero todos hablamos español. Bueno, el latín se hablaba en una vasta región alrededor del mar Mediterráneo, que con el andar del tiempo
se empezaron a hacer en cada una de las regiones dialectos, formas peculiares de hablar, y que con el tiempo, con el paso del tiempo, esas formas peculiares de hablar se hicieron tan regionales que llegaron a ser lenguas. Bueno, en el momento que llegan los españoles aquí a América, a México específicamente, se hablaban como 160 lenguas aproximadamente. Esas lenguas, con el paso del tiempo, muchas desaparecieron. Los españoles lo primero que hicieron fue decir: no me gusta cómo hablas, no me gusta cómo piensas, no me gusta cómo te vistes, no me gusta, o sea, no les gustaba nada. Se llama etnocentrismo ese fenómeno. Y entonces los obligaron a que cambiaran sus lenguas por la lengua española. Y en ese proceso desapareció de las 160 lenguas, por lo menos unas 100 lenguas murieron en ese proceso. Ahí fue la primera masacre lingüística, la primera glotofagia. De las 60 lenguas, 58, 72, no sabemos así bien a ciencia cierta, les pasó lo mismo que al latín. Se empezaron a diversificar según la región. Un maya de Yucatán, de Mérida, no habla igual que un maya de Tizimí, y este maya de Tizimí no habla igual el lacandón que se habla en el norte de Chiapas. Por cierto, el lacandón era la lengua que utilizaban los antiguos reyes mayas, imagínense nada más. Y hoy los vemos pobrecitos, metidos en la selva, huyendo de la conquista occidental. Bueno, entonces hablan tantas lenguas y se empiezan a diversificar que hoy tenemos 364 lenguas diferentes, salidas del proceso de esos dialectos originales. El maya tiene muchos dialectos y hoy se hablan 32 lenguas mayas, ¿verdad? El chuj, el chontal, el maya chontal, el maya yucateco, el topolabal, celtal, tzotzil, chuj, mame, etc. Es una familia lingüística muy grande. Bueno, el náhuatl, que fueron los últimos pobladores que llegaron al continente, aquí al centro de México, ellos venían de un lugar que está muy cercano en la frontera entre Estados Unidos y Canadá, en el estado de Oregon. Allá es el lugar donde salieron estas tribus primigenias que se fueron hacia California, a la Alta California en Estados Unidos, y de ahí se empezaron a diversificar por toda la costa del Pacífico. Bajaron por Sonora, Sinaloa, Jalisco, hasta que llegaron a la Ciudad de México. Estos que llegaron hasta la Ciudad de México y que salieron del norte, están emparentados con los Utah y los Paiute de Estados Unidos, con los indios diegueños y también con los tarahumaras y con los coras y los huicholes. Este grupo que se vino hasta abajo fueron los que crearon la cultura náhuatl. Pero si nosotros les preguntamos a los nahuas que si se entienden con los tarahumaras o con los paiutes, van a decir, pues, algunas palabras son igualitas, igual que en latín. Nosotros, algunas palabras del portugués o del español o del italiano se parecen entre sí porque provienen de una lengua. Estas lenguas, náhuatl, el tarahumara y el cora, por ejemplo, también se parecen a su lengua madre. Bueno, entonces llegan aquí y van a crear una familia lingüística gigantesca y van a crear el espacio de México Tenochtitlan. Cuando llegan estos españoles, van a acabar con estas lenguas y van a crear una nueva cultura. Pero como el centro estaba aquí en México, me gustó mucho el nombre, por cierto, que se llama, el trabajo se llama, ¿qué? Algo del ombligo de la luna, el lado oscuro, el rostro oculto del ombligo de la luna. Bueno, la palabra México quiere decir, se lee así, mex, mestli es luna, luego es que luego ombligo es xicli, ombligo, y co es lugar del ombligo de la luna. Aunque en realidad, si ustedes leen el libro de Gutiérrez Tibón,
Se dice que la etimología de México es muy difícil porque tiene 500 etimologías posibles, pero una de ellas sería en el ombligo de la luna. También los mexicas eran etnocéntricos, también pensaban que el centro del universo era aquí. Otros dicen que quiere decir en el ombligo del maguey. De cualquier manera, somos el ombligo del mundo, eso quiere decir. Pero cuando llegan los españoles, dicen, aquí no vale nada de eso. Y los empiezan a destruir y empiezan a cambiar, a transculturar a esta población indígena del centro de México. Una vez controlado esto, van a poder controlar las diferentes partes de un nuevo país que había nacido, que ahora no sabemos quién se lo puso el nombre, pero vamos a sospechar que fue Hernán Cortés. Le puso el nombre de Nueva España. Dejó de llamarse México Tenochtitlan para convertirse en la Nueva España, que va a ser el nombre con el que va a durar hasta los fines del siglo XIX, hasta que viene la independencia, a principios del siglo XIX, y a partir de entonces regresamos al nombre de México. A partir de entonces, siempre México, la Ciudad de México ha sido lugar de encuentro de todas las culturas que se daban que habían vivido en nuestro país y se dan cita aquí. Llegan, pero no tienen rostro, es un rostro oculto el que tienen, pero permanecen aquí en la Ciudad de México. Por eso el trabajo que han hecho estos jóvenes investigadores me parece de la mayor trascendencia, porque nos muestra cuáles son las estrategias que han seguido estas personas para sobrevivir en esta ciudad y sobre todo para mantener sus lenguas indígenas, que por cierto, les repito, están en peligro de extinción. El 80% es un número muy alto. Si en el mundo se hablan 7,000 lenguas, que esas lenguas bajen y queden a unas 300 lenguas, es una pérdida bastante fuerte. ¿Por qué se habla de una pérdida muy fuerte? Se dice que una lengua tiene todo un conocimiento. En el momento en que un hablante de una lengua desaparece o deja de hablar esa lengua, en ese momento se pierde una forma de ver el mundo. El éxito de nosotros como especie animal, es que tenemos una diversidad lingüística. Los diferentes enfoques o formas de ver la realidad es lo que nos da la posibilidad de sobrevivir tanto tiempo. En la historia, no crean que siempre fuimos una especie solita. Había varias especies, pero ya al final solamente quedamos 2 especies, el hombre de Neandertal y nosotros como especie de Homo sapiens. Y en esa carrera nosotros fuimos los que finalmente ganamos y sobrevivimos. Los neandertales desaparecieron para siempre. Ahora, les voy a poner un ejemplo de cómo cada lengua es una realidad diferente. Por ejemplo, para nosotros, aquí en México, para saber cuántos tipos de camellos hay en el mundo, tenemos que ir al zoológico y sabemos solamente de 2 especies. Las que tienen una joroba, que se llaman dromedarios, y las que tienen 2 jorobas, que se llaman camellos. Pero si ustedes van a Arabia, existen 100 tipos diferentes de camellos, y en el diccionario aparecen todos esos camellos. Pero es muy importante porque un camello representa la supervivencia de una sociedad completa en medio del desierto. Ok, bueno, sí, ya voy a comer. Entonces, con todo esto que les estoy diciendo, es muy importante que en este trabajo que nos acaban de mostrar, se ve que hubo una investigación muy sólida, muy fuerte, para poder rescatar a estas comunidades indígenas que viven en la Ciudad de México y que también
es una forma de poner el dedo en la llaga sobre la pérdida de las lenguas indígenas, que representaría una pérdida de un patrimonio cultural muy importante. Muchas gracias. Le agradecemos al maestro